El mall era como un reino moderno, levantado sobre acero y vidrio. Desde lejos brillaba como una fortaleza, con luces que parecían estrellas artificiales y pasillos interminables donde miles de personas entraban y salían como hormigas obedientes. Para la mayoría era un lugar de compras, de ocio, de escapar del mundo exterior. Para él, en cambio, era algo más, era su imperio. Cada tienda, cada concesión, cada esquina de ese gigante de cemento le pertenecía. Había construido aquella máquina de consumo con años de negocios fríos y calculados, y ahora lo miraba desde dentro como un rey disfrazado entre sus súbditos. Pero ese día no entró con traje de diseñador ni rodeado de asesores. Ese día decidió ser nadie. Llevaba jeans gastados, una camisa sencilla arrugada a propósito y zapatos que parecían sacados de una tienda de segunda mano. Su reloj de lujo estaba guardado en la caja fuerte de su mansión, reemplazado por una pulsera de tela barata. Se había peinado de forma descuidada, como si el tiempo le sobrara, y caminaba con la espalda un poco encorvada, imitando la postura de alguien que arrastra el cansancio cotidiano. Quería que lo vieran como un cliente más, invisible, casi irrelevante. No era la primera vez que lo hacía. Desde hacía años se había inventado este extraño pasatiempo: disfrazarse de hombre común para caminar por su propio imperio. Al principio lo hacía por diversión, un juego de poder silencioso. Le gustaba ver cómo lo trataban los guardias de seguridad cuando pensaban que era un cliente cualquiera, o cómo los vendedores lo ignoraban al ver su ropa sencilla. Le producía una mezcla extraña de rabia y placer. Rabia porque sentía que nadie lo respetaba si no llevaba encima los símbolos de su riqueza. Y placer porque aquello confirmaba lo que ya sabía, que el respeto de la mayoría no era real, sino comprado. Esa tarde eligió un rincón especial del mall, la cafetería de la planta baja, un local pequeño que sobrevivía entre gigantes de cadenas internacionales. No vendía frappuccinos con nombres impronunciables ni cafés importados de 10 países. Allí se servía café simple, fuerte y caliente, acompañado de pan recién horneado. Los clientes eran empleados en descanso, estudiantes con poco dinero y madres agotadas cargando bolsas y niños a la vez. Era un lugar demasiado común para su verdadero yo, pero perfecto para su disfraz de nadie. Empujó la puerta de vidrio y entró. Una campanilla anunció su llegada. El aroma del café recién molido lo envolvió de inmediato, mezclado con el dulce olor de la repostería del día. El murmullo de conversaciones llenaba el aire, acompañado del ruido de cucharas chocando contra tazas y del crujir de las páginas de un periódico arrugado. Nadie lo miró 2 veces. Nadie sospechó que el hombre de pasos tranquilos era, en realidad, el dueño absoluto del lugar donde se encontraban. Se acercó al mostrador con monedas en la mano. Las contó lentamente, con el gesto ensayado de alguien que mide hasta el último centavo. «Un café negro, por favor», dijo con voz baja, casi tímida. La mujer que estaba detrás del mostrador levantó la vista. Era joven, de cabello recogido en un moño sencillo y un delantal con manchas de café. Sus ojos tenían un brillo sereno, mezcla de cansancio y firmeza. No era la típica sonrisa profesional de quien busca propinas. Era una sonrisa auténtica, ligera, que parecía surgir de un rincón verdadero del corazón. Al verle las manos temblorosas al contar las monedas, ella se inclinó un poco hacia adelante. «No se preocupe si falta cambio», dijo con voz suave. «Invita a la casa». Él quedó helado. Hacía años que nadie le regalaba nada sin esperar algo a cambio. Su vida estaba hecha de contratos, de cláusulas, de favores disfrazados de cortesía. Todo tenía un precio. Todo. Esa frase sencilla, dicha con naturalidad, lo golpeó como una revelación. Tomó el café y se sentó en una de las mesas cercanas a la ventana. Bebió despacio, sin dejar de observarla. Cada movimiento de ella parecía cargado de dignidad. Cómo limpiaba las mesas, cómo atendía a clientes malhumorados, sin perder la calma, cómo se detenía un segundo para bromear con un niño que lloraba en brazos de su madre. No era solo una mesera. Era alguien que sabía mirar a los demás con humanidad. Regresó al día siguiente, y al siguiente. Siempre con el mismo disfraz, siempre con monedas contadas.
Ella lo saludaba como si lo esperara, con una sonrisa sencilla que poco a poco se volvió costumbre. Al principio hablaban poco, una frase suya, una respuesta corta de él. Después, las conversaciones se alargaron. Hablaron del clima, de la rutina, de cómo a veces los clientes dejaban migajas en las mesas sin pensar en quién debía limpiar. Luego, hablaron de sueños, de música, de películas viejas. Ella contaba anécdotas con un brillo en los ojos que él no veía en el mundo al que pertenecía. Y fue entonces cuando empezó a sentir miedo, porque lo que al inicio era un juego para su ego se estaba transformando en algo que nunca había previsto. Un vínculo real. Él había aprendido a negociar con magnates y políticos, a detectar mentiras en medio de sonrisas diplomáticas, a fingir emociones para cerrar contratos millonarios. Pero no estaba preparado para la sinceridad. La sinceridad lo desarmaba. Cada día que pasaba, más difícil le resultaba cargar con su secreto. Mientras ella hablaba con orgullo de lo que ganaba para ayudar a su madre enferma, él callaba sobre la fortuna que podía comprar 10 hospitales enteros. Mientras ella compartía sus miedos sobre el futuro, él ocultaba el hecho de que podía torcer ese futuro con una simple firma. Por las noches, de regreso a su mansión, se miraba en el espejo y veía dos rostros. El del magnate admirado, dueño de un imperio, y el del hombre que fingía ser nadie para sentarse frente a una mesera que lo trataba como persona y no como un cheque. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y entonces, ¿qué quedaría? ¿Pensaría ella que todo había sido un engaño cruel? ¿Lo vería como otro millonario arrogante que jugaba con la vida de los demás? El miedo crecía, pero también la necesidad de volver a verla. El destino no tardó en alcanzarlo. Una tarde, la cafetería estaba más llena de lo normal. Él ocupaba su mesa de siempre, observando cómo ella se movía de un lado a otro entre bandejas y pedidos. Entonces la vio detenerse un segundo frente al mostrador. Había recibido un sobre con el logo de la administración del mall. Ella lo abrió distraídamente, esperando un simple aviso, pero su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se agrandaron, sus labios temblaron. Él reconoció ese sobre. Era una notificación interna, con su firma al pie, su verdadero nombre estampado en tinta. Ella levantó la vista lentamente, buscando su rostro entre la multitud. Lo encontró sentado junto a la ventana, bebiendo su café con la misma calma de siempre. La carta en sus manos era una bomba. Caminó hacia él, con pasos firmes. El ruido del local parecía desvanecerse. Colocó el sobre su mesa. Sus ojos estaban encendidos entre sorpresa y rabia. «¿Quién eres realmente?», preguntó en un susurro que pesaba como un grito. Él se quedó inmóvil. El café tembló en sus manos. El secreto estaba descubierto. Y en ese instante entendió que lo único verdadero que había construido en años estaba a punto de derrumbarse. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Aunque la cafetería seguía llena de clientes hablando, riendo y bebiendo café, para ella y para él no existía nada más. Solo la mesa, el sobre con su nombre estampado en tinta y el peso insoportable de una verdad que ya no podía ocultar. Ella respiraba con dificultad, como si cada segundo añadiera más traición a sus pulmones. Él, en cambio, no encontraba palabras. Durante toda su vida había sido un hombre de discursos, capaz de convencer a políticos, empresarios y banqueros con un par de frases. Pero frente a esa mujer que lo miraba con ojos heridos, su lengua se volvió de plomo. «Soy el dueño», admitió al fin con voz apagada, «el dueño del mall». Las palabras quedaron flotando entre ellos como un eco cruel. Ella cerró los ojos un instante, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Luego los abrió de golpe, con una furia que él nunca había visto. «¿Y todo este tiempo?», preguntó, temblando. «¿Todo este tiempo jugaste a ser alguien que no eras? ¿Me dejaste hablarte de mi vida, de mis luchas, mientras fingía ser un hombre cualquiera?» Él alargó la mano sobre la mesa, pero ella la retiró. «No fue un juego», dijo, casi suplicando. «Al principio sí, vine aquí para observar, pero contigo fue distinto. Contigo me sentí humano otra vez». Ella rió con amargura. «¿Humano? ¿Eso te hace sentir humano?
Escuchar a una mesera hablar de sus problemas mientras tú escondes que puedes comprar medio país con un cheque. La vergüenza lo atravesó. Nadie jamás le había hablado así. Sus empleados lo temían, sus socios lo adulaban, la prensa lo veneraba, pero ella lo miraba como a un hombre desnudo de poder, expuesto y ridículo. «No quise lastimarte», dijo, bajando la voz. «Solo quería estar aquí, contigo, sin que mi dinero cambiara la forma en que me mirabas». Ella lo estudió en silencio. Finalmente, tomó un delantal colgado detrás del mostrador y lo arrojó sobre su mesa. El sonido seco del algodón golpeando la madera fue más fuerte que cualquier grito. «Si de verdad quieres que te vea distinto, ponte esto. No como disfraz. Ponte el delantal y trabaja conmigo». El multimillonario tragó saliva. La cafetería entera parecía haber oído. Algunas cabezas se giraron con curiosidad. El desafío era simple, pero para él representaba una humillación mayor que cualquier pérdida millonaria. Jamás en su vida había servido una mesa. Jamás había recogido un vaso sucio. Jamás había obedecido órdenes que no fueran suyas. Los segundos pasaron como minutos. Él miró el delantal como si fuera un monstruo imposible de enfrentar. Ella, firme, no desvió la mirada. Era un pulso silencioso entre la soberbia de un magnate y la dignidad de una mujer común. Finalmente, con un suspiro que parecía romper su propio orgullo, él se levantó. Tomó el delantal con manos temblorosas y se lo colocó torpemente. Los murmullos comenzaron a recorrer la cafetería. Algunos clientes sonrieron incrédulos, otros sacaron discretamente sus teléfonos para grabar. «Enséñame», dijo él casi en un susurro. Esa noche, el hombre más rico del mall se convirtió en aprendiz de mesero. Ella le mostró cómo equilibrar una bandeja, cómo limpiar una mesa con rapidez, cómo atender a los clientes con una sonrisa auténtica. Él tropezaba, derramaba agua, pedía disculpas. Los clientes reían, algunos lo animaban. «Ánimo, novato. Todos empezamos así». Cada palabra lo golpeaba y al mismo tiempo lo liberaba. Porque por primera vez lo trataban como a un igual, no como a un intocable. El sudor le corría por la frente, las manos le dolían de tanto cargar platos. Sus zapatos resbalaban en el suelo húmedo, pero no se rindió. Obedecía cada instrucción de ella con una disciplina que jamás había mostrado en ninguna junta directiva. La mesera lo observaba desde lejos, al principio con desconfianza, luego con sorpresa. Nunca pensó que aceptaría el reto, nunca pensó que un hombre como él soportaría las risas, las burlas y las miradas curiosas. Pero ahí estaba, recogiendo migajas de pan como si su vida dependiera de ello. En un momento, mientras limpiaba una mesa, un niño pequeño lo miró fijamente y le dijo con inocencia: «Eres muy lento, señor». La mesa entera rió. Él también sonrió, sin molestarse. Ese gesto sencillo valía más que cualquier aplauso comprado. Horas después, exhausto, se quitó el delantal manchado y lo dejó sobre la barra. Caminó hacia ella, con el rostro rojo y las manos temblando. «Tenías razón», murmuró. «No soy nadie si no sé servir». Ella lo miró fijamente. Guardó el sobre con su nombre en el bolsillo y respondió: «El dinero puede comprar mesas, edificios y contratos, pero si quieres quedarte en mi vida, tendrás que ganarte lo único que no vendo, mi confianza». Él asintió. Por primera vez en décadas, aceptó una condición que no podía negociar. La noticia corrió rápido. Los videos del multimillonario sirviendo mesas se esparcieron por redes sociales. Unos lo ridiculizaban, otros lo aplaudían. Pero lo que importaba no estaba en los comentarios del público, sino en lo que había quedado grabado en su corazón. Descubrió que la verdadera riqueza no se mide en billetes ni en ladrillos, sino en la humildad de reconocer que incluso el dueño del mall puede ser aprendiz en la cafetería más humilde. Esa noche volvió a su mansión, pero la cama de lujo se sintió más vacía que nunca, porque ahora sabía que su imperio podía derrumbarse con un simple gesto de una mesera. Y extrañamente, esa posibilidad lo hacía sentir más vivo que todos sus millones juntos. Y ahora te pregunto, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de ella? ¿Le habrías dado una oportunidad después de descubrir la mentira?
¿O lo habrías dejado hundirse en su propio orgullo? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero leerla. Dale like si crees que la humildad siempre vence al dinero. Y suscríbete para no perderte más historias donde los poderosos descubren que el verdadero poder está en lo que no se compra.